Entonces, damos paso a algunas preguntas. Vamos a retomar un bloque de preguntas y después ya en base a eso vamos dando vamos a ir dándolo en el orden de participación. Por aquí en redes sociales, en Facebook, tengo dos preguntas que las están dirigiendo para ti, Maripaz. La primera es de Pati Merlo, dice, se observó que las hijas e hijos entrevistados identificaron como mamá, papá a sus cuidadores, y eso lo pone en interrogación, dice, si no lo hacen, ¿a qué crees que se debe? Por otro lado, Viridiana Sosa dice, las mujeres que migraron se empoderaron al migrar. ¿Tienes información de si este posicionamiento cambia con el retorno o se mantiene? Y bueno, aquí Ana Vila había hecho también un cuestionamiento, una pregunta hacia ti, pero dice, bueno, todavía no llegábamos a las conclusiones, pero igual te lo comento porque ya había dicho, dice, ¿tienes alguna información sobre el papel de las redes sociales en la construcción de la relación con sus hijos? Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, y en redes sociales no tenemos, y aquí, pues bueno, ya nada más estamos nosotros y Gustavo. Yo tendría un par de preguntas, y una va enfocada para Anavila Treyer. A mí me parece interesante, sobre todo porque yo creo que ahí comulgamos en varias cuestiones en lo que estamos realizando. Yo me he atorado bastante en la definición de retorno, porque de pronto se habla de estos migrantes con los que estamos trabajando, se habla, también los colocan dentro del grupo de retornados, y sin embargo vamos dando cuenta de que pues para ellos, ellas, el retorno no es a México, es a Estados Unidos. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo buscar la construcción de redefinir o repensar el concepto en ese sentido? Y para José Dionisio, a mí me parece interesante esta cuestión sobre los capitales que manejaba, pero me gustaría tratar de ver qué diferencias se encuentran estos niños, niñas, entre el allá y el acá. Hablamos de capitales culturales y vimos en las mesas que han estado a lo largo de lo que llevamos ahorita en esta primera parte, pues un fuerte discusión, intercambio acerca de los contextos que resultan bastante distintos entre el allá y el acá, de esos ver allá despejado, soleado, a ver el México nublado y feo. Me gustaría ver un poco en ese sentido. No sé si, Gustavo, tengas alguna cuestión, alguna pregunta. Y José, muy interesante las tres. Te perdemos, Gustavo. Las tres intervenciones, desde las tres con una y las tres con reflexiones y también muy importante. Gustavo, si nos pones la pregunta en el chat, no te escuchamos. ¿Para qué le sirve el capital cultural a estos? Ya se congeló, doctor. Sí, yo tampoco puedo escuchar. Nada más escuché, creo que la pregunta para José Dionisio, que decía, ¿para qué el capital cultural? ¿Tienes apagado el micrófono? Algo se fue, un bajón de luz rápido y algo le pasó. Ok. Bueno, yo sería decir, ¿para qué sirve este capital cultural a estos, ¿no?, personas, jóvenes, mujeres, niños?
Y bueno, con Ana Vila estoy pensando en esta cuestión del transnacionalismo, ¿no? Eh, pues yo no sé, obviamente el transnacionalismo tiene sus límites, ¿no? Pero yo creo que nos vino a hacer que cuestionáramos la idea La idea de que lo dejes lo más emocionante. Sí. la vida social de los migrantes pues no está confinada en las fronteras territoriales. Si hablo de la vida social, de lo que imaginan, ¿no? La parte simbólica también. Reconstruyen sus vidas de manera simultánea, y esa reconstrucción no necesariamente, me parece a mí, es a partir de la presencia física en eso que llamábamos lugares de destino o lugares de origen. Perdemos, Gustavo. Es la parte más Obviamente, del transnacionalismo aplicativo de las migraciones, las complejidades de estos procesos migratorios. Y me parece a mí que en ese sentido el transnacionalismo sí apoya mucho en darle complejidad a eso que inicialmente conceptualizamos tan fácilmente como el tránsito entre un punto A y un punto B en un tiempo determinado, ¿no? Es decir, tampoco soy casado con la idea del transnacionalismo, pero sí me parece que puede abonar a complejizar el fenómeno. Y bueno, con Maripaz no tengo preguntas. En realidad me ha gustado mucho tu trabajo. Es algo que nos ha preocupado en el colegio, en el observatorio, Ariel y a mí desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias psicoemocionales de varias cosas? De haber sido dejados atrás, como dicen en la literatura gringa, de haber regresado, de ser hijos de vivir con la mamá porque el papá no está, o de vivir sin los dos porque los dos se fueron. Moral, éticamente, por personas que a mediados del siglo XX y que a su vez fueron educados con los valores del siglo XIX, ¿no? Me refiero a los abuelos, por ejemplo, con los que están viviendo ahorita estos niños del siglo XXI, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué repercusiones en el desarrollo emocional, psicológico tienen y van a tener? El futuro es algo que no sabemos, y a mí me gustó mucho tu participación y las preocupaciones que tienes con esto. Y pues a todos, muchas felicidades. Gracias. Entonces, yo creo que vamos dando esta participación conforme fueron las participaciones en la mesa. Entonces, José Vázquez, iniciamos contigo. Gracias. Sí, respecto a las diferencias que comentaba, ¿mandé? No, nada. Perdón. Sí, te referías a las diferencias entre el allá y el acá respecto a la apropiación de este capital cultural. Sobre todo,
previendo que no todos los niños iban a poder responder algunas cuestiones que, por ejemplo, como es la inculcación familiar, el proceso de alimentación, de las edades a las que aprendieron a hablar y escribir, etcétera. Son cosas que fueron complicadas, bueno, fueron complicadas en un principio porque no se las iba a preguntar directamente a estos niños de tercero, cuarto, solamente los de quinto y sexto más o menos tenían esas nociones. Pero ese tipo de preguntas se las pregunté a los papás. En otro trabajo sí hay consideraciones generales sobre el allá. Regularmente lo que responden es que sí les gusta más la vida en los Estados Unidos, pero en esta ocasión con estos niños de Xolalpa y sobre todo los de San Francisco Tetlanocan que tienen la característica de que van y vienen, incluso me estaba atreviendo a poner la parte transnacional, pero no lo hice porque es muy atrayente la categoría, pero a la hora de la casuística empieza uno a derrapar porque no hay tanta evidencia empírica como para señalar eso. A lo mejor esa localidad, ese municipio de Tetlanocan, sí podemos señalar que tiene características transnacionales, es decir, tienen 2 domicilios, cuentan incluso con un trabajo allá, los papás tienen acá los abuelitos, o sus papás de ellos, los abuelitos de los niños, que también tienen negocio acá, tienen domicilio allá, los niños van y vienen, hay veces que una de las preguntas que se les hizo fue cuántas veces iban y regresaban a los Estados Unidos. Dicen, los menores una vez, los que menos, pues, y los que más, 3, 4, 5, 6 veces. En lo que iban por ejemplo, si iban en sexto año, bueno, se acordaban que hace 2, 3 años, desde hace 2, 3 años, hace 2, 3 grados, iban y venían. Es decir, que, bueno, intuía que seguramente tienen sus papeles ya adecuados, y no tienen ningún problema en ese sentido, porque van y vienen. Y sí tratan, por lo menos en esa localidad, tratan de que les van inculcando, por ejemplo, las costumbres y tradiciones de Tlaxcala, por ejemplo, el carnaval, las festividades del Día de Muertos, etcétera. Y ellos, incluso algunos de ellos, sobre todo, a lo mejor, tal vez 2 niños de secundaria decían, cuando les preguntaba de dónde se sienten, de aquí o de allá, sobre todo de Tetlanocan, dijeron la mayoría de los niños de tercero a sexto, de los 2 lados, nos sentimos de aquí y de allá. Entonces, ahí es donde veía algún elemento, muy incipiente de la cuestión transnacional. Y ya para no meterme en cuestiones de la cuestión transnacional, mejor lo dejé así como que regresaron y esas prácticas las están adecuando aquí a Tlaxcala. En ellos no veo tanta diferencia. A lo mejor los niños de Xolalpa, que es una secundaria, sí, 2, 3 niños por ahí decían que sí les gustaba más la vida en los Estados Unidos. Y otra característica que tiene, por ejemplo, sobre todo la migración o los que migran hacia los Estados Unidos y que regresan, hay estudios que mencionan que, por ejemplo, los que van y vienen están en una estancia de 2 o 3 años y se regresan a Tlaxcala. Eso es lo que yo encontré. Y ya en las preguntas directamente a los padres de familia, decirles, bueno, ¿por qué regresaron y todo? La mayor parte de padres de familia a los que pude entrevistar es que regresaban por cuestiones solamente de nostalgia o porque murió algún familiar, es decir, por cuestiones no económicas. Casi no hablaron de que los deportaron o porque perdieron el trabajo, fueron mínimos. La mayoría decía que ya no quería estar allá y que pues los abuelitos o sus padres les pedían que regresaran a su terruño, entonces regresaban y ya no regresaron otra vez hacia los Estados Unidos. Aunque los niños en un apartado les preguntaba que si pensaban regresar a los Estados Unidos, decían, pues sí, los de Tetlanocan dijeron, sí, yo con gusto voy, así como voy y vengo, pues puedo quedarme allá, o sea, no tengo problemas. Pero los de Xolalpan, del municipio de Hueyotlipan, sí decían, yo sí me quiero regresar, no me gusta estar aquí en Tlaxcala, sus costumbres están muy, muy feas, la escuela está retirada, no me gusta, hay mucho polvo,
no me gusta esta alimentación, etcétera. Pero me refiero a que sobre todo yo vi el acá, por así decirlo, es decir, se me iba ampliando mucho la forma de la entrevista a los niños y sobre todo con ellos, que es más difícil tenerlos quietos un rato en la escuela. Para mí era muy difícil preguntarles sobre todo todas las prácticas que tenían allá, incluso a los padres de familia, porque no todos llegaban a las reuniones para hacer las entrevistas. Los directivos también es muy complicado, pues, o sea, sienten que es su territorio y que cuando ellos quieren te van a dar la entrevista o el chance de entrevistar a la gente. Hay mucho eso de que esta es mi escuela, ¿no? Y yo hago lo que quiero y vente de aquel otro mes para entrevistar a mis docentes. Entonces, ante eso, hubo muy pocas entrevistas, sobre todo a los docentes y a los padres de familia, y sí veía que esas prácticas, por ejemplo, en conjunto de las de allá y las de acá, son las que, porque ese fue el objetivo del trabajo, ver el comportamiento extraescolar, cómo les apoyaba en el capital que denomina Bourdieu institucionalizado, que es el sistema escolar o en el salón de clases, cómo les apoyaba en las materias directamente, ¿no? En algún artículo me mencionaron que, bueno, se fueron a yugular y dijeron, bueno, aquí dice que entrevistó a tantos niños, ¿sí viste ese traslado de ese capital inculcado hacia el capital institucionalizado? Pues no, pues es que debemos tener otro momento, o sea, otro momento de ir a sus casas y de irlos a entrevistarlos. Ah, bueno, si no te consta, no lo pongas. O sea, eso solamente es una opinión. Fueron muy, muy duros en ese sentido, o sea, es decir, no creyeron pues que en las respuestas que dieron los niños, ni en las respuestas que dieron los padres de familia. Entonces decía, son dos momentos distintos, pues, o sea, es un acercamiento y después tendría que ver que si me consta o no, o ese proceso no se puede ver solamente en una entrevista. Total que, bueno, en ese artículo, bueno, pues no, me lo rebotaron y dijeron que pues no tenía mucho caso seguirle por ahí. Eso es lo que yo vi, por ejemplo, digo, a nivel general, en otros trabajos sí he visto que sí ven más allá, o sea, el allá. El allá sienten que es mejor. Incluso la educación, sobre todo en 2012, 2014, que hice un trabajo sobre niños migrantes, sí se trató de eso. Incluso se hizo un diplomado y se comentó todo ese tipo de aspectos con los docentes, y sí coincidían en eso, que les gustaba más toda la vida allá. Pero específicamente ahora en Tetlanocan, sí puedo ver algunos elementos de tipo transnacional. Es lo que podría comentar. Y bueno, respondiendo al doctor, que más o menos escuché que para qué el capital cultural, ¿para qué le sirve? Y digo, bueno, a mí me sirve, bueno, no sé si a ellos, bueno, no, sería otra pregunta, pero yo entiendo que les sirve para entender que las cuestiones extraclase o de inculcación familiar les sirve de mucho a la hora de enfrentar los retos que tienen pedagógicos en sus escuelas actuales. Muchas gracias, José. Gracias. Vamos ahora a Nabila. Gracias, Ariel. Mira, la verdad es que yo estoy dándole vueltas a estas preguntas desde hace 2 años que empecé el proyecto, ¿no? Y desde hace como 5 que empecé a estudiar retorno de jóvenes. Bueno, de hecho me encontré con los jóvenes más que estudiar a los jóvenes. Y de ahí fue que empecé a enfocarme y a buscar en la literatura sobre jóvenes. Porque cómo reconstruir o repensar la migración de retorno en los jóvenes que tienen un proceso de socialización o de aculturización distinto al de sus papás, ¿no? Es la canción esta de la jaula de oro de los Tigres del Norte, en la que pues México sí tienen un sentido de pertenencia a México, pero cuando están en Estados Unidos es como un mecanismo de defensa a la discriminación de allá, ¿no? Porque no tengo el mismo color, porque en mi casa se come distinto y porque hablo otro idioma dentro de mi casa,
y porque además soy el intermediario cultural de mis papás con el entorno. Pero cuando están aquí, tienen que reconstruir ese México de entrada, ¿no? En Estados Unidos celebran la fiesta nacional el 5 de mayo y aquí la celebran el 15 de septiembre y no entienden por qué. Entonces, no solo son las fiestas cívicas, es también sacar el papel del IFE y sacar el papel del CURP y sacar no, es ir reconstruyendo toda una serie de mecanismos en cómo consigo una carta de recomendación para que me den un trabajo o para que me renten una casa. Entonces es un proceso larguísimo y en el que de repente dices, bueno, pero es que no están retornando porque no conocen nada de lo que está aquí. O es como entrevisté a una niña en Los Ángeles que ella ya había nacido en Estados Unidos. Entonces le dije, ¿a ti te interesaría regresar a México? Y me dijo, ¿para qué me quiero regresar a un ranchito que tiene las calles de tierra y no tiene luz y no tiene los nombres? Entonces dije, pues sí, o sea, México para ellos es la comunidad de sus papás. Y desde ahí construyen toda la imaginación y un sentido de pertenencia que cuando llegan, ¿no? Por lo que está diciendo el doctor José, chocan acá. De que tienen la escuela súper grandota y súper bonita y con alfombras y aquí se encuentran una escuela de ladrillos grises y cemento aplanado. Entonces, tienen que reinventarse México y más que retornar a México. Pero cómo construir el concepto, pues ahí le tenemos que dar a ver quién le da primero, pues, ¿no? No sé. Igual sobre el transnacionalismo. O sea, una vez que tienes todo el material sobre la mesa y dices, ¿y ahora cómo lo voy a explicar? Empiezas a sacar los instrumentos de tu caja de herramientas y dices, pues es que el transnacionalismo no me ayuda a explicar esto tampoco porque su país de origen es el de allá, su país de destino es el de acá. Entonces de ahí fue que se me ocurrió, pues es que no, este no es su país, o sea, es el país técnicamente de origen porque eso dice su acta de nacimiento. Pero a partir de esa formalización de fronteras, pues ya se te acabó la explicación. Y todas las construcciones que además se hacen desde Estados Unidos y nosotros estamos tratando de aplicar el concepto aquí, ¿no? Son migrantes de retorno porque ya no están en Estados Unidos. Y es transnacionalismo, en realidad ellos están construyendo sus redes transnacionales aquí cuando ya se instalan y están restableciendo sus contactos con sus redes sociales allá. Eso sería estrictamente transnacionalismo, ¿no? Cuando vuelven a contactar a sus amigos, cuando vuelven a contactar no sé qué, o cuando muchos empiezan a abrir aquí restaurantes chinos y empiezan a abrir sus tiendas de hamburguesas o sus camiones de tacos. O sea, en realidad es una dinámica mucho más compleja de origen y destino, ¿no? Es como más fluida la desnacionalización de la migración y más cuando piensas en los jóvenes, porque los papás sí tienen ese espacio y ese proceso de aculturación y de socialización antes de irse. Ellos lo están construyendo igualito que como sus papás lo construyeron cuando se fueron a Estados Unidos, solo que en el papel donde el pasaporte, ¿no? Solo que en el país donde el pasaporte dice que eres miembro. Entonces, a lo mejor hay que empezar a repensar estas ideas de pertenencias múltiples, ¿no? De identidades compuestas, porque eso es lo que les está pasando a estos chavos, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Y ahí, como bien dices, Ana Vila, hay el que encuentre primero que avise. Exacto. Pero Maripaz. Sí, gracias. Bueno, pues fueron básicamente como 3 preguntas, ¿no? La primera, ¿por qué los cuidadores no son vistos como papá o mamá? Bueno, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Uno, con la edad. En la entrevista, cuando me acercaba con las mujeres que han cuidado, ellas sí referían que cuando los niños o las niñas que les dejaban tenían menos de 3 años, sí les llegaban a decir mamá o papá. Pero les llegaban a decir también por la imitación de que veían a los hijos o hijas de las cuidadoras y como decían, pues si ellos dicen papá a tal persona, pues es papá, ¿no? O es mamá. Pero conforme van creciendo, pues sí se dan cuenta que no es su papá y también se dan cuenta porque su mamá, aunque no esté, no los abandona. Todo el tiempo está en contacto con ellas.
o con ellos. Bueno, por ejemplo, hubo casos en que se iban y sus hijos aún no hablaban y aún así hablaban por teléfono con ellos. Bueno, los niños yo creo los escuchaban, pero había como ese intercambio. Y una de las mujeres migrantes me decía, dice, yo me fui y mi hijo se quedó muy chico, dice, pero yo cuando hablaba con él le decía, ¿sabes con quién hablas? Y el niño le decía, sí, con mi mamá. Entonces, pues tiene que ver con eso, con que no hay un abandono realmente, hay una separación, pero esa separación no es sinónimo de abandono. Sigue habiendo un contacto a través de otras herramientas, pero hay un contacto. Y bueno, conforme van creciendo, pues ese contacto permite ir afianzando un lazo. Y eso hace que pues sepan quién es su papá y quién es su mamá, y que sepan dónde está su familia, y que aunque no esté en México, pues se den cuenta de que sí existen, ¿no? Y entonces ahí se genera el vínculo. Y con respecto al empoderamiento, fíjale ahí, que si se mantiene en el retorno. Hace algún tiempo yo escribí un artículo en compañía con otro doctor sobre el empoderamiento, y analizábamos justamente cómo el empoderamiento se daba durante la migración, pero al retorno se perdían cosas. Pero bueno, esa era otra lógica, porque analizábamos cuando el esposo se iba, qué pasaba con las mujeres que se quedaban. Y entonces las mujeres decían, referían mayor libertad y mayor autonomía cuando no estaba su pareja, pero cuando la pareja regresaba, como que muchas cosas volvían a lo que era antes, y ese aparente empoderamiento que se había ganado, pues se desvanecía. Pero en el caso de las mujeres se mantiene en el retorno. ¿Por qué? ¿Por qué digo que se mantiene? Una, yo las estoy entrevistando en el retorno, y dentro de mi guía de entrevistas tengo la palabra, ¿sientes que por haber migrado te empoderaste? Evidentemente el empoderamiento es un término que tiene muchos clichés, ¿no? Entonces, previo yo les pregunto, bueno, ¿para ti qué es empoderarse? Y si están como perdidas en cuanto al término, pues trato como de explicarles mi postura, ¿no? Que es esta parte de obtener más autonomía, de poder tomar decisiones desde ellas más libremente y demás, ¿no? Y todas me han respondido que sí. Y entonces podemos decir, bueno, se limita a una simple respuesta, pero al seguir platicando, al seguir en la entrevista, al seguir preguntando, me doy cuenta que en efecto se mantiene, pero tiene que ver con que ellas migraron solas, y eso pues ya las posiciona diferente a nivel social y a nivel de la comunidad. Al final son comunidades rurales, y si bien es cierto que ellas están generando un cambio al migrar, pues hay veces que han sido atacadas, ¿no? Como de, abandonó a sus hijos y demás, pero ellas están aprendiendo una nueva forma de vivir y están generando nuevos recursos. Y el hecho de tener un ingreso económico para ellas es muy, muy, muy importante, ¿no? Es muy liberador. Entonces, ese empoderamiento que adquieren con la migración, en el caso de las personas que yo entrevisté, sí se mantiene con el retorno. Pero, insisto, se vincula mucho a que en la mayoría de los casos, desde que se fueron, pues iban solas, ¿no? Y bueno, con respecto a Ana Vila, bueno, el papel de las redes sociales. Evidentemente, pues mi foco de atención no fue las redes sociales, pero sí lo considero como algo muy importante, porque es la herramienta a través del cual el vínculo familiar se está afianzando. Entonces, todas lo usaron. Todos los hijos refieren que sí, que se comunican con su mamá a través de WhatsApp, Messenger y demás, ¿no? Facebook. Y en el caso de las mamás, hay algunas que pues ya son grandes, pero aún así ellas dicen, tuve que aprender a usar el celular, porque si no, ¿cómo iba a hablar con mis hijos, no? E incluso entrevisté como a personas que se fueron hace ya algo de tiempo, pero que ha sido migración circular, y ellas platican como el proceso. Dice, siempre hablamos por teléfono, pero antes eran las casetas. Dice, no es como ahora que teníamos el teléfono que volteas y ahí está el celular, sino que tenían que trasladarse a la caseta, o sea, hacer la cita, ¿no? Llamar a la caseta y vamos a llamar el viernes a las 5, y el de la caseta avisaba, y el viernes a las 5 estaba la familia. Entonces el teléfono, a pesar de que ha habido como cambios tecnológicos, ha jugado un papel muy importante desde hace mucho tiempo. Entonces creo que con eso yo daría casi respuesta a las preguntas, y pues evidentemente, como comentaba Gustavo, pues sí es un tema que me apasiona mucho y creo que hay mucho por hacer,
y para mí ha sido como muy enriquecedor y muy interesante poder hacerlo. Entonces estoy muy agradecida. Yo les agradezco bastante habernos quedado, quedamos un poco más de tiempo, pero creo que también lo merecía y pues bueno, reitero lo que les dije a los anteriores participantes, las constancias las estarán recibiendo en su correo electrónico entre hoy en la tarde o mañana a más tardar. Y pues nuevamente les agradezco bastante su interés en el evento y esperemos seguirnos viendo y seguir generando estas redes de colaboración, estas redes de aprendizaje en beneficio de la población que hoy aquí nos conjunta, que es población migrante. Y pues señalo para quienes nos están siguiendo en redes sociales, a las 4 volvemos con la mesa Acciones para Población Migrante. Entonces, pues bueno, nos despedimos.